titulares más importantes que la prensa escrita, la prensa tradicional coloca dentro de sus diarios, que recuerden, al final es en estos tiempos la versión, digamos, impresa ya de noticias digitales. Así han cambiado los medios de comunicación. El periódico Listín Diario, el decano de la prensa, le da pues su portada principal a la aceleración de las evacuaciones que están haciendo los Estados Unidos en territorio haitiano. Coloca una imagen precisamente de ciudadanos tomando un helicóptero que sin duda deberá haber venido a territorio dominicano antes de permitirle a estos ciudadanos encaminarse de regreso a su país. Este vuelo, se dice, es parte de un promedio de 4 o 5 vuelos diarios de evacuación de ciudadanos haitianos en territorio, de ciudadanos estadounidenses, perdón, en territorio haitiano. Mientras tanto, el Comando Sur de los Estados Unidos estaría dándole apoyo a la Dirección Nacional de Control de Drogas en una operación contra fuerzas relacionadas al crimen organizado titulada Operación Caimán. Estamos muy bien de nombres de operaciones, tanto en términos jurídicos como en términos ahora policiales. Qué bien, ¿eh? Mientras tanto, el Diario Libre le da su portada principal a las palabras del presidente Luis Abinader, quien tiene en su agenda un acuerdo nacional para relanzar todo el país, reforma constitucional que sería propuesta sin tocar reelección, fortalecimiento del Ministerio Público. Considera que la economía dominicana puede duplicarse para el 2036. Ese es un cálculo interesante porque se puede hacer un ejercicio con otras economías que pasaron procesos de liberalización y lograron grandes avances en términos porcentuales y en términos de masificación de su PIB, pero también lograron mejorar otros estándares de medición, que es importante. Obviamente debe mejorar claramente el ingreso per cápita, debe mejorar el poder adquisitivo, y hay aspectos que bien pudiéramos cada quien desde su punto de vista pensar que pueden hacerse para lograr esa meta. También el periódico Diario Libre le da su portada central a la Operación Caimán, del golpe al narco. 38 allanamientos que se hicieron en diferentes provincias del país y cerca de 500 efectivos se utilizaron, 10 personas arrestadas con una buena cantidad de propiedades de donde se incautaron armas de fuego y narcóticos. Así que esto pues es bastante interesante. Hay una condena al Hospital Ney Arias Lora que vamos a estar dándole seguimiento porque pudiera generar una jurisprudencia muy curiosa para centros médicos. Hay una indemnización de 10 millones de pesos que tendría que pagársele a un paciente que contrajo una bacteria que habría sido adquirida en el centro de salud, y que esta bacteria, luego de alojarse en su cuerpo, pues le provocó que se le amputara una pierna. Esto es bastante llamativo, sobre todo en lo que tiene que ver con la creación de una jurisprudencia que proteja a los usuarios de servicios de salud, a los usuarios de los consumidores de servicios de salud, tanto en la parte privada como en la parte pública. Creo que en la parte privada ya había alguna jurisprudencia de clínicas, sobre todo relacionadas a ciertos procedimientos. Pero bueno, vamos a darle seguimiento a este tema que es interesante, sobre todo para los que nos apasiona el tema de la defensa de los derechos del consumidor y del contribuyente. Al final es clave para toda economía de mercado que pueda establecerse reglas que favorezcan también al que consume, al que gasta. La producción de riqueza igual va a tener siempre ese límite, ese elemento importante que es tratar de cumplir la promesa que le hace a sus consumidores. El periódico Hoy le da su información más importante, su portada, a la información de que en el país hay 3.300.000 motocicletas, 3.332.418 para ser más exactos, según los números del parque vehicular. También aparece la imagen del Comando Sur y de los agentes de la DEA con la participación de la Operación Caimán, las informaciones relacionadas a la campaña política, incluyendo el almuerzo con los medios de comunicación precisamente de este diario, y por supuesto la participación del presidente Luis Abinader ante la Cámara de Comercio, donde dio pues declaraciones interesantes que vamos a estar tocando. El periódico El Caribe precisamente le da en su portada principal a la participación del presidente constitucional de la República y candidato a reelegirse en la declaración ante la Cámara Americana de Comercio, así como todos los temas que allí estuvo tocando y que en algún caso estaremos analizando en lo adelante. El tema de salud y los operativos contra el dengue ocupa pues parte de la portada principal de este medio El Caribe, así como las proyecciones de crecimiento del Banco Mundial,
que colocan a la República Dominicana con 5.1% de crecimiento del PIB en una proyección que solamente pudiera, es superada obviamente por Guyana. Obviamente estamos ante un tema de Guyana que no es normal, una expansión de un país que está convirtiéndose en una economía petrolera, que creció el año de la pandemia el PIB cerca de un 50%, era muy pequeño, y que ha crecido después de ahí en un orden por encima del 40 o 30%. No es algo normal, digamos, no es algo que se vaya a dar de manera muy natural, mientras que nosotros aparecemos ya con un porcentaje que no es malo, pero es más mundano, es más, digamos, normal, en el orden del 5.1%. Habla el periódico El Día en su portada, no solamente de la campaña política, colocando allí a Omar Fernández y a Cristina Lizardo, candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, tanto en el Distrito Nacional como en la provincia de Santo Domingo, sino al tema de la operación precisamente que se realizó contra el narco, y donde habla incluso de que una dama, una señora de 78 años de edad, estaba pues dirigiendo una parte de una estructura de narcotráfico. Miren, señores, vamos a ver si esta gripe pues nos permite hacer un comentario más o menos en condiciones para el país. Interesantes las declaraciones del presidente de la República el día de ayer, sobre todo la apuesta dura que hace cuando habla, cuando menciona la posibilidad de que la economía dominicana pueda tener de aquí al año 2036, son 12 años, un proceso que le permita hacer un duplicar su monto. Estamos hablando de que el país, al comenzar esta década, logró ir superando, acercándose a terminada la década pasada a los 100.000 millones de dólares, pero eso fue siendo superado y hemos llegado a superar esa cifra, y con esto entonces ya estamos en el orden, para hablar en términos exactos, de nuestro Producto Interno Bruto en 113.5 mil millones de dólares, al menos en términos del PIB que se calculó al año 2022. Estamos en este momento a la par del Producto Interno Bruto, por ejemplo, que genera Puerto Rico, que es un estado libre y asociado a los Estados Unidos, pero que en el marco económico forma parte igual de los Estados Unidos y que se benefició por muchos años de una serie de posibilidades, sobre todo fiscales, que llevaron en su momento a muchas empresas, sobre todo farmacéuticas, hacia territorio puertorriqueño, y que se beneficiaron de operar desde ese suelo. Puerto Rico se convirtió en su momento en una gran economía de servicios. Tuvo en su momento uno de los centros de compra, uno de los malls, como se les llama en la jerga norteamericana, de más compras por metro cuadrado. Esto permitía a Puerto Rico ser un gran atractivo para compras, donde viajaba mucha gente a San Juan, Puerto Rico, y de ahí se iba en un transporte, en un taxi a Barceloneta o a Canóvanas, y aprovechaba los outlets, y aprovechaba y llenaba sus bultos, sus maletas de compras de marcas importantes. Puerto Rico logró atraer en ese sentido una gran cantidad de posibilidades de generación de empleo, y esto le fue permitiendo poco a poco a esa economía llegar a un umbral en los años 90 extraordinario. Lamentablemente, de ahí en adelante comenzaron a darse una serie de situaciones que iban de la mano, primero, de una rampante corrupción administrativa, importantes casos y escándalos de corrupción, y luego de un intento de que la fiesta, el boato, el despilfarro, el crecimiento del gasto comenzara a ser pagado precisamente con un incremento de los impuestos. Se comenzó a dar una carrera, una estampida loca, tanto por comenzar a cubrir, a abarcar más aspectos en la vida de los puertorriqueños, lo cual en principio mucha gente aceptó pensando que el dinero caía del cielo, y luego cayeron en cuenta de que todo este tipo de intento de cobertura, de welfare aumentado, al final lo cubría también el contribuyente, y se comenzó a ahogar a las empresas, se comenzaron a ahogar a los ciudadanos en impuestos y más impuestos, en una estampida loca de las municipalidades y del propio gobierno de la isla, y seguir incrementando los tipos fiscales, hasta llegar a un momento donde se tuvo que inventar una especie de junta de supervisión fiscal que nivelara las cuentas, que vigilara la toma de decisiones en la isla, y se llegara a unos niveles terribles de déficit que todavía al día de hoy buena parte de ese país está pagando. Como elemento importante, Puerto Rico produjo una migración muy fuerte en los últimos años, una gran ola migratoria,
donde muchos jóvenes que no veían oportunidades, pues decidieron simplemente ir a los Estados Unidos continentales o encontrar en otras partes tal vez mejores condiciones de vida, un menor costo de vida, y llevaron sus conocimientos, muchos de ellos muy buenos profesionales de la medicina y de otras áreas, a otros países. Eso incluye en algunos casos la República Dominicana. ¿Puede un país como el nuestro tener una meta tan digamos, ambiciosa? Sí, perfectamente, puede ocurrir. Está demostrado que cuando un país logra soltar amarras, soltar lastre es el nombre que se utiliza para los pesos, el peso muerto que se colocaba en los barcos, cuando los barcos descargaban en algunas partes del mundo para no tener, no ir tan ligeros que pudieran estar desestabilizados en alta mar, se colocaba lastre, que podía ser ladrillo, que podía ser agua, que podían ser a veces mercancías de bajo valor, y esas mercancías, ese lastre, pues permitía de alguna manera estabilizar el barco. Sin embargo, el lastre excesivo provocaba lo contrario, unos niveles de flotabilidad muy bajos. Entonces se utiliza mucho el término lastre para hablar de ese peso muerto que impide que algo pueda arrancar, que algo pueda generar su máxima velocidad. Después de la reforma, que nosotros hemos insistido en que debe profundizarse, que deberíamos retomarla, darle continuidad a los capítulos que no se volvieron a tocar de 1992, donde, ¿qué se hizo, señores? En pocas palabras, se pusieron claras las reglas de juego, se adecuaron las reglas de juego y se le colocó al productor, al consumidor, al importador, al exportador, una escala más justa, obviamente visible. Además de que a los trabajadores también se le crearon otras condiciones, y en un acuerdo arancelario, tributario, laboral, de triple partida, la República Dominicana logró su gran reforma. A partir de ese año, dadas las reglas de juego cambiantes, pudieron ser aprovechadas por un sector productivo que todavía tenía mucho que aprender y todavía tenía mucho hacia dónde crecer, y se dio ese crecimiento de los años 90, donde el trabajo, el esfuerzo, el ingenio, la creatividad, la puntualidad, el sacrificio de los dominicanos, pues pudo materializarse en una gran transformación material que muchos quieren verla siempre como obra y gracia, misericordia de un gobernante, y no, más bien se trató de un ejercicio de inteligencia de gobernantes y de gente que aspiraba a gobernar, donde se demostró que a veces hacer menos es hacer más, que a veces no estorbar y apartarse de la ruta del que produce era la ruta más inteligente, y que el Estado es un acompañante a través de la regulación, de la vigilancia, de la defensa de los derechos del que consume, de la defensa precisamente del fruto del trabajo, que es la materia, que es la propiedad privada, que es la inversión, que es el ahorro, de proteger ese logro de los dominicanos que trabajan, de los extranjeros que invierten, de los que generan empleo. Entonces es un incentivo a otros a que sigan haciéndolo, y a los que ya lo han hecho a que profundicen más ese tipo de inversiones. Tenemos que lograr volver a ese punto. Necesitamos volver a generar los acuerdos sociales que nos permitan extendernos. ¿Qué ha ocurrido de ahí en lo adelante? Bueno, de ahí en lo adelante se intentaron dar pasos para profundizar la reforma, como fue tratar de hacer del Estado uno más chico, tratar de desprenderse también del lastre estatal, que eran una serie de empresas que arrastrábamos desde la época de la dictadura y que en manos del Estado nunca generaron productividad, y que más bien eran un problema que generaba una distorsión importante de la nómina pública, y que todavía mucha gente hoy llora lágrimas de sangre, cuando en ese momento estaba requete demostrado que no servían para otra cosa que no fuera generar una problemática al Estado dominicano. Y esas profundizaciones fueron rechazadas en su momento, tuvieron un costo político alto, comenzaron a tomar miedo quienes gobernaban en seguir esa dirección, y de alguna manera comenzó un estancamiento, comenzó cierto anquilosamiento de ese espíritu reformador, y lo que comenzamos a hacer fue revertirlo a través de los ajustes fiscales que agrandaban el Estado, de la renacionalización incluso de empresas que ya habían dejado de ser públicas y que debían haber empezado pues una vida útil en otras manos, y que debieron haber permitido al Estado jugar su rol de regulador, mientras otro operaba a su riesgo y con sus recompensas este tipo pues de aparato estatal, que anteriormente había sido estatal. Así nos ha transcurrido el tiempo, hemos ido en contra de esto. Cada cierto tiempo, cuando las cuentas no dan, el ajuste lo paga el ciudadano, esencialmente la clase media. Seguimos teniendo un país que es un choque de direcciones, de intenciones, de visiones, donde quienes pueden negociar exenciones y a lo mejor pueden argumentarlas, las ganan, donde quienes se han convertido en un sujeto electoral, porque ya ni siquiera son vistos como un sujeto social, ahí están,
y reciben una parte asistencial del Estado que se confunde con la parte clientelar y donde se niega muchas veces el Estado a darle forma al cobro de ciertos servicios, tasas y tributos, a sincerizarla, porque entiende que hay un costo político muy alto si se lo cobra a ciertos segmentos de la población, dando como resultado una cultura de la gratuidad, una cultura donde los servicios públicos están ampliamente distorsionados en su costo operativo. Y luego una clase media que es bastante criticada por ciertos segmentos todavía del país ideológicos, pero que en la realidad tiene una carga importantísima en aspectos del costo que tiene al momento de pagar cada una de sus facturas, cada uno de sus gastos, que tiene que hacerle frente desde su bolsillo a la educación de sus hijos, a la salud de sus miembros de su familia, a una seguridad que no es todavía satisfactoria a la que provee el Estado y que tiene, por lo tanto, que generarse todo este tipo de cosas a través de un sobrepago de sus capacidades, de la riqueza que produce. Es un reto importante entonces el que ha dicho el presidente de la República en su discurso en la Cámara de Comercio, pero se tendrán que tomar decisiones por mucho tiempo y en una dirección. Se tiene, por lo tanto, que generar no solo una madurez política, sino los famosos acuerdos y pactos que deberían ser vigilados por la propia sociedad, no ser desmontados por la presión a veces de una parte de la sociedad, como ha ocurrido cuando se ha hablado de pacto eléctrico, del agua o de otros, o fiscal, o de otros temas que se han discutido minuciosamente y que deberían haber llevado hace muchísimo tiempo a otros estadios de desarrollo. Así las cosas, vamos a esperar que de este tipo pues de discursos ante los industriales, ante la Cámara de Comercio, puedan surgir compromisos de largo plazo que puedan cumplirse. Cerramos esta introducción del Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, en la edición de este jueves 11 de abril. Nosotros pausamos y cuando retornemos, junto a nuestros compañeros de cabina y de este gran equipo de comunicación, continuamos con el Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo.